La lluvia golpeaba el techo como si quisiera arrancarlo. El viento sacudía las cortinas. Y en medio de ese ruido, la voz de Marlene estalló como un trueno dentro de la casa. Sal de mi casa ahora mismo, Lucía. Y lárgate con ese hijo que ni siquiera sé si es de Adrián. El grito atravesó el pasillo entero, chocando contra las paredes frías, rebotando en los retratos familiares donde Marlene sonreía en tiempos pasados, antes de que el rencor le apretara el corazón. Lucía, con una mano en la baranda y la otra en la barriga de 5 meses, trató de mantenerse firme. Su rostro estaba pálido. Los labios, temblando. Las piernas, inseguras como si fueran de cristal. Señora, por favor, susurró ella, intentando respirar, no me siento bien, el bebé. Pero Marlene no escuchó. O no quiso escuchar. Baja ya. No voy a cuidar de una mujer que vive de llamar la atención. Estoy harta de tus dramas. Empujó la maleta por el pasillo, dejando un rastro seco en el piso. La lluvia afuera golpeaba con más fuerza, como si quisiera advertir algo. Lucía dio un paso, y otro, pero un dolor punzante le atravesó el abdomen. Un dolor tan agudo que le cortó el aire. Intentó detenerse. Intentó agarrarse más fuerte al pasamanos. Intentó pedir ayuda. Pero Marlene, con los ojos brillantes de ira, avanzó un paso más. Te dije que te fueras. Y te vas ya. Lucía sintió el mundo inclinarse. La baranda se resbaló de su mano. El zumbido en los oídos se volvió un rugido. Estaba a un segundo de caer. Un segundo. Y entonces una mano fuerte, firme, profesional, la sostuvo por la espalda. Cuidado. La voz del doctor Herrera cortó el aire. No se mueva ni un centímetro. Marlene se congeló. El médico, aún con el abrigo mojado por la tormenta, la sostuvo con un brazo mientras palpaba su vientre con el otro. Su rostro cambió. La mandíbula se tensó. Los ojos se endurecieron como piedra. Y entonces, miró a Marlene con una severidad que hacía años nadie se atrevía a usar con ella. ¿Usted está loca?, dijo él, sin elevar la voz, pero con autoridad suficiente para helar la sangre. Si esta mujer da un paso más, usted firma la sentencia de muerte de su propio nieto. Y tal vez la de ella también. Marlene abrió la boca, pero ningún sonido salió. Lucía temblaba, sostenida apenas por el brazo del médico. Los truenos afuera parecían acompañar el silencio brutal que se instaló en la sala. Lucía está teniendo una amenaza de parto prematuro, continuó el doctor, firme. El bebé está en peligro inmediato. Necesita reposo absoluto, supervisión, calma. Y lejos de gritos, tensión o estrés. Se volvió hacia Lucía y agregó, más suave. Respire, despacio. Estoy aquí. Lucía cerró los ojos. Las lágrimas cayeron. No de alivio. De miedo. El doctor. Herrera giró de nuevo hacia Marlene. A partir de este instante, ella no sale de esta casa. Y usted, la señaló con un dedo firme, será responsable de cumplir cada indicación que voy a dar. ¿Quedó claro? La mujer más orgullosa de la ciudad, la que nunca bajaba la cabeza ante nadie, sintió algo que no recordaba, vergüenza. El doctor la había paralizado. Literalmente. Antes de comenzar la historia, te invito a suscribirte al canal, comentar desde donde nos escuchas y responder esto. ¿Crees que el poder cambia a las personas, o solo revela lo que siempre fueron por dentro? Ahora sí, vayamos al principio. Al día en que la vida de Lucía empezó a torcerse sin que ella lo supiera. Lucía había llegado a aquella casa hace menos de un año, con una maleta pequeña y un corazón lleno de ilusiones. Adrián, su esposo, la había recibido con un abrazo cálido, ansioso por comenzar una vida juntos. Pero antes de que la pareja cruzara la puerta, Marlene ya los esperaba en la entrada, vestida perfectamente, con los brazos cruzados y el juicio listo. ¿Ella? Había dicho la primera vez que vio a Lucía. ¿Con esa ropa? ¿Ese acento? ¿Y tú la trajiste a mi casa? Lucía había sonreído con timidez. Mucho gusto, señora. Marlene no respondió el saludo. Desde ese día, comenzó el infierno silencioso. Lucía no podía usar la cocina sin que la sogra apareciera diciendo así no se corta, así no se limpia, así no se sirve. No podía sentarse sin escuchar qué postura es esa. No podía hablar sin que Marlene murmurara sobre gente que no sabe comportarse. Adrián intentaba defenderla. Pero bastaba que Marlene dijera te crié sola, y así me pagas, para que él se callara, vencido por un pasado de culpa. Lucía tragaba lágrimas en silencio.
Sabía que a Marlene no le gustaba, pero no imaginaba cuánto la odiaba. El día en que anunció la gravidez, creyó por un instante que algo mudaría, que un bebé uniría, que a luz vencería a la dureza. Pero el brillo de los ojos de Marlene no fue de alegría. Fue de miedo, de rechazo, de un pasado que Lucía desconocía. ¿Un hijo?, dijo ella, seca. Qué conveniente. Desde ese día, los ataques se intensificaron. Y la salud de Lucía empezó a desmoronarse. Mareos. Náuseas más fuertes que lo normal. Dolores que la dejaban sin aire. Marlene lo atribuía a dramatismo barato. Adrián no sabía qué hacer. Hasta que llegó la tormenta. Y la expulsión. Y el casi accidente en la escalera. Y la aparición del doctor Herrera. Aquel fue el momento en que todo comenzó a cambiar. Para siempre. La casa seguía oliendo a humedad cuando el doctor Herrera ayudó a Lucía a sentarse en el sofá, colocándole una almohada detrás de la espalda. Marlene, aún inmóvil cerca de la escalera, parecía haber perdido toda su altivez. Sus hombros rígidos temblaban ligeramente, como si no supiera qué hacer con sus propias manos. Tráigale una manta, ordenó el médico, sin mirarla directamente. Marlene obedeció. Por primera vez en años, obedeció. El contraste era tan brutal que Lucía, aún mareada, lo notó. La mujer que minutos antes la había empujado al borde de un aborto, ahora caminaba en silencio, con la manta en las manos, los labios apretados y los ojos rojos. Cuando la colocó sobre Lucía, sus dedos rozaron su brazo. Lucía se estremeció. Marlene también. Siéntese, dijo el doctor Herrera, con esa voz que no admitía discusión. Ella se sentó. El médico abrió su maletín, sacó un estetoscopio, un tensiómetro, y comenzó a examinar a Lucía con rapidez y precisión. El silencio era tan espeso que se escuchaba el tic leve del reloj en la pared. Su pulso está muy acelerado, dijo el doctor. Y su presión está peligrosamente baja. ¿Ha tenido dolores antes de esto? Lucía asintió. Desde hace días, pero ella decía que era exageración. Los ojos del médico se oscurecieron. Miró a Marlene. ¿Es verdad? Ella tragó saliva. Tardó demasiado en responder. Yo pensé que estaba nerviosa. El médico la cortó. Los nervios no provocan contracciones prematuras, señora Marlene. Tampoco mareos extremos, ni dolor punzante al tacto. Esto no es teatro, se inclinó hacia ella. Esto es medicina. Marlene bajó la mirada. Lucía nunca la había visto así, reducida, pequeña, casi frágil. Voy a necesitar una camilla o una superficie plana, continuó el doctor. Ella debe quedar en reposo absoluto. ¿Tiene un cuarto en la planta baja? Marlene dudó un instante. El cuarto de huéspedes. Perfecto. Llévenme allí. Adrián entró por la puerta en ese momento, empapado por la lluvia, con el uniforme de trabajo todavía puesto. Su rostro se transformó cuando vio a Lucía pálida, recostada, el médico a su lado, y a su madre temblando cerca. ¿Qué pasó? Lucía. Corrió hacia ella, tomándole la mano. ¿Estás bien? Mi amor, ¿qué? La voz se le quebró. Lucía intentó sonreír. Estoy aquí. El doctor Herrera intervino. Adrián, necesito que escuches con atención. Lucía está en peligro. El bebé también. Ella necesita reposo, cero estrés, y supervisión constante. Y lo más importante, miró a Marlene, no puede volver a ser sometida a gritos ni presiones. Un episodio más como el de hoy y podría perder al niño. Adrián se giró lentamente hacia su madre. Los ojos de él estaban oscuros, heridos, como si algo dentro de él hubiera despertado de golpe. ¿Qué hiciste?, preguntó, con la voz quebrada. Marlene abrió la boca, pero no supo qué decir. Lucía lo tomó de la mano. No, no es el momento. Pero Adrián no podía más. La vida entera de sumisión a la madre se comprimió en ese instante. ¿La echaste? ¿La empujaste a bajar así, sabiendo que está embarazada? Mamá. Marlene cerró los ojos. 2 lágrimas escaparon. El doctor Herrera intervino antes de que la discusión subiera de tono. Basta. Si quieren pelear, háganlo cuando Lucía esté estable. Ahora muévanla al cuarto. Necesito monitorearla las próximas horas. El cuarto de huéspedes era pequeño, limpio, y con olor a lavanda. Lucía fue recostada lentamente. Adrián se quedó a su lado, tomándole la mano como si fuera un ancla.
Marlene permaneció de pie cerca de la puerta, sin atreverse a acercarse. Voy a explicarlo de forma clara, dijo el doctor Herrera. Lucía tiene síntomas de amenaza de parto prematuro. El útero está reaccionando al estrés extremo. Y cuando digo extremo, miró directo a Marlene, hablo de un ambiente tóxico, gritos y presión emocional. El golpe fue directo. Y merecido. Ella no puede subir escaleras, continuó, no puede cargar peso, no puede llorar ni alterarse. Y definitivamente no puede recibir malos tratos. Marlene respiró hondo, clavando las uñas en la palma de su mano. Las palabras le dolían, pero no más que la imagen de Lucía a punto de caer por las escaleras. Su voz era un hilo casi inaudible. No sabía. Usted no quiso saber, corrigió el médico. Que es distinto. Silencio. Adrián seguía mirando a su madre como si la estuviera viendo por primera vez. Cuando el médico salió del cuarto para buscar unas vendas, Adrián se acercó más a Lucía. Mi amor, perdóname, susurró él, con lágrimas acumulándose. Yo debía haber estado aquí. Yo debía haberte protegido de todo esto. Lucía le tocó el rostro. No eres culpable, dijo, aunque su voz era débil. Solo, creciste aquí. Te enseñaron a temer. Adrián cerró los ojos. Ella tenía razón. Toda su vida había sido dominado por la autoridad de Marlene. El miedo se disfrazaba de respeto. Y ahora, su esposa estaba pagando el precio. En el pasillo, el doctor Herrera se cruzó con Marlene. La mujer tenía las manos entrelazadas, apretadas con fuerza, como si sostuvieran algo que estaba por romperse. Doctor, dijo ella, sin mirarlo a los ojos. ¿El bebé va a estar bien? Depende, respondió él. Si usted cambia, sí. Marlene sintió un golpe en el pecho, como si él hubiera visto directamente dentro de ella. Usted, continuó el médico, con tono neutro, no entiende lo que es el miedo. No de verdad. Pero Lucía sí. Y ese miedo está enfermándola. Si sigue así, ella perderá al bebé. Marlene apretó los labios. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado así en 30 años. Y aún así, no podía responder. Porque sabía que era verdad. ¿Qué debo hacer? Preguntó por fin, con la voz quebrada. El doctor se acercó, más serio. Cuidarla. Estar presente. Pedir perdón, si puede. Y lo más importante, dejar de repetir con ella lo que alguien hizo con usted. Marlene se quedó rígida. Como si una palabra hubiera quedado suspendida en el aire. Alguien. El médico la miró un segundo más, como si supiera algo que aún no había dicho. Luego regresó al cuarto. Las primeras horas fueron tensas. Lucía respiraba lento, con las manos sobre la barriga. Marlene no se atrevía a entrar. Y Adrián no se separaba de la cama, acariciándole el cabello. Cuando la noche cayó, Lucía susurró. ¿Puedes quedarte conmigo? No voy a moverme de aquí, respondió él. Marlene escuchaba desde la puerta. El sonido de esa frase le atravesó el pecho. Ella se dio vuelta para irse a su habitación, pero las piernas no la llevaron. En cambio, se quedó apoyada contra la pared, con el corazón golpeando. No era Lucía quien estaba en peligro. Era ella. Era su pasado. Era todo lo que había escondido debajo de su orgullo. La madrugada llegó silenciosa. El doctor había colocado medicamentos para estabilizar las contracciones. Lucía dormía. Adrián también, con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Marlene entró al cuarto. Despacio, como si temiera que el piso fuera a romperse. Se acercó a la cama. Miró a Lucía dormir. Observó su barriga. Escuchó la respiración suave. Y entonces, sin poder evitarlo, una lágrima cayó. Lo siento, susurró ella, aunque sabía que nadie la escuchaba. No quería repetirlo. Pero lo había hecho. Y peor. De pronto, sintió una presión en el pecho. Un recuerdo antiguo. Una imagen. Un nombre. La puerta se abrió. El doctor Herrera había regresado para revisar a Lucía. Y cuando vio a Marlene llorando en silencio, pronunció algo que la dejó sin aire. No es ella quien necesita solo cuidados. Usted también necesita ser atendida. Marlene se quedó de piedra. El doctor suspiró. No va a poder cambiar nada, hasta que enfrente lo que la convirtió en esto. La mujer miró al médico, y por un segundo, sus ojos mostraron algo que nadie había visto en ella. Miedo.
El mismo miedo que había provocado todo. La noche terminó siendo más larga de lo que cualquiera podía soportar. Cada cierto tiempo, Lucía se movía inquieta en la cama, respirando hondo, como si su cuerpo aún estuviera peleando contra un miedo que no sabía nombrar. Adrián no se separó de ella ni un segundo. Y Marlene, por primera vez en muchos años, pasó horas sentada en la oscuridad del pasillo, con las manos entrelazadas, temblando sin control. Cuando el doctor Herrera regresó al amanecer, la encontró en esa misma posición. Parecía envejecida de golpe. ¿Durmió algo?, preguntó él. Marlene negó despacio. No, no pude. El doctor la observó con una mezcla de firmeza y compasión. Necesita estar lúcida, señora. Lucía la verá como enemiga mientras usted siga agotada, rígida y tensa. Marlene alzó la vista, sorprendida por la palabra. ¿Enemiga? Sí, respondió él. Ella no lo dice, pero su cuerpo lo sabe. El miedo se guarda en los músculos, en la respiración, en el bebé. Marlene tragó saliva. Yo no soy su enemiga, dijo en voz baja, casi como si quisiera convencerse a sí misma. El médico soltó una leve exhalación. Entonces demuéstrelo. A partir de hoy. Cuando Lucía despertó, los rayos suaves del sol entraban por la ventana, iluminando la habitación. Adrián seguía allí, con los ojos rojos por la falta de sueño. Ella tocó su cabello con suavidad. ¿Dormiste algo? Solo cuando tú estabas tranquila, respondió él, levantando la cabeza. Lucía acarició su mano. No es tu culpa. Adrián se quebró un poco. Te fallé. Lucía negó. Pero antes de que pudiera hablar, la puerta se abrió lentamente. Marlene entró. No con la altivez habitual. No con la voz arrogante. Sino con una bandeja temblorosa entre las manos. Un vaso con agua tibia. Una tostada. Un té suave. Lucía se tensó. Era instintivo. Marlene lo notó. Y por primera vez, bajó la cabeza. El doctor dijo, que, ella tragó saliva, que debes comer algo ligero. Y pensé que podía ayudar. Adrián se levantó de inmediato. Mamá, no es necesario. Yo puedo. Déjala, susurró Lucía, sorprendiendo a ambos. Marlene se acercó despacio. Posó la bandeja en la mesa de noche. Sus manos temblaban tanto que una gota de té cayó en el platito. No tienes que comerlo si desconfías, dijo ella, con voz baja. Lucía sintió que el estómago se le contraía. Era imposible no recordar cada palabra dura, cada humillación, cada mirada de desprecio. Pero también, no podía ignorar la fragilidad de esa mujer frente a ella. Gracias, dijo Lucía, apenas audible. Marlene cerró los ojos. Esa palabra la atravesó de un modo que nadie imaginaba. El doctor Herrera regresó para un nuevo examen. Lucía respiró hondo mientras él palpaba su abdomen, escuchaba los latidos del bebé y revisaba la tensión muscular. Buenas noticias por ahora, dijo. El bebé está estable. Pero el cuerpo de Lucía aún está respondiendo al estrés acumulado durante semanas. Si vuelve a alterarse, se repetirá el mismo riesgo. Marlene se abrazó a sí misma. No va a alterarse, dijo ella con firmeza inesperada. El doctor la miró un segundo, y luego continuó. Lucía necesita reposo, comida ligera, y sobre todo, paz. Y usted, señora Marlene, necesita cambiar completamente su conducta. No por obligación médica. Por humanidad. Marlene bajó la cabeza. Durante el resto de la mañana, la casa permaneció en un silencio tenso pero nuevo. Marlene caminaba despacio, como si temiera despertar a un gigante dormido. Adrián preparaba la medicación con instrucciones del doctor. Y Lucía, aunque débil, comenzaba a respirar un poco mejor. Pero a media tarde, mientras Lucía dormía, Adrián encontró a su madre en la cocina, apoyada en la encimera, con un frasco de pastillas en la mano. ¿Qué haces con eso?, preguntó él. Marlene cerró el frasco rápido. Nada. Me dolía la cabeza. Adrián la observó más de cerca. Sus ojos estaban hinchados. Su rostro pálido. Pero había algo más, miedo. Mamá, dijo él, con un tono que no usaba desde la infancia. ¿Qué te pasa? Ella tragó saliva. No puedo perder otro bebé. Adrián sintió un golpe en el pecho. ¿Otro? Marlene se giró hacia él, por primera vez sin el muro de arrogancia. Tú no lo recuerdas, susurró ella, con dificultad. Pero antes de ti, hubo otro. Una niña. Adrián se quedó inmóvil.
¿Una hermana? Marlene asintió. Las lágrimas rodaron. Murió dentro de mí. Yo tenía tu edad cuando pasó. No supe cuidarla. Y mi esposo, ella tembló, me culpó. Me dijo que era una inútil. Que había matado a la niña. Adrián sintió que se le cerraba la garganta. Mamá. Desde ese día, continuó ella, no pude ser débil nunca más. No pude confiar en nadie. No pude soportar ver a una mujer embarazada cerca de mí. Y cuando Lucía llegó, su voz se rompió, yo vi en ella a la niña que perdí. Y me dio miedo. Mucho miedo. Adrián tragó saliva. La madre que conocía, fría, exigente, dura, por un instante desapareció. En su lugar había una mujer partida. Pero lo que hice, continuó ella, llorando, fue repetir exactamente lo que me hicieron a mí. Y casi hago que Lucía pierda a su bebé. Adrián se llevó una mano a la boca. La verdad era brutal. Y liberadora. Y dolorosa. No sabía nada, susurró él. Nunca te lo conté porque, era mi vergüenza, dijo ella. Mi herida. Adrián se acercó y la abrazó. Marlene se tensó al principio. Y luego, lentamente, respondió al abrazo. Era la primera vez en años. Lucía despertó poco después y los encontró así. Dos personas quebradas, sosteniéndose en un abrazo que parecía frágil, inesperado, humano. ¿Está todo bien? Preguntó Lucía, en voz baja. Marlene se separó, limpiándose las lágrimas con torpeza. No. Pero va a estarlo, respondió ella, mirando a Lucía con una sinceridad que nunca había mostrado. Sí, si me permites, intentar arreglarlo. Lucía apretó las sábanas. Era demasiado pronto. Pero también vio algo que nunca había visto. ¿Verdad? Podemos intentar, susurró ella. Marlene asintió, con los labios temblando. Gracias. Esa noche, mientras el doctor Herrera revisaba los signos de Lucía por última vez, dijo algo que cambió el aire de la casa. Si Lucía sigue mejorando así, el bebé tendrá una oportunidad excelente. Y ustedes también. Adrián sonrió. Lucía cerró los ojos con alivio. Pero Marlene se quedó inmóvil. La esperanza, para ella, dolía tanto como el miedo. Porque sabía que la recuperación de Lucía implicaba una batalla que recién comenzaba. La de enfrentarse a sí misma. Y esa era la más difícil de todas. La madrugada siguiente llegó pesada, como si el aire dentro de la casa hubiera cambiado de densidad. Había silencio, pero no era el silencio calmado de un hogar, era un silencio lleno de tensión, de respiraciones contenidas, de pensamientos que ninguno de los tres se atrevía a pronunciar. Lucía dormía profundamente, agotada por el dolor y el miedo. Adrián permanecía sentado a su lado, con la cabeza recostada en la cama y los dedos entrelazados con los de ella. Parecía una estatua quebrada por la angustia. Y Marlene no había logrado cerrar los ojos en toda la noche. Pasó horas caminando por la casa como un alma arrastrada por su propio pasado. Caminó por los pasillos donde había gritado, por la cocina donde había humillado, por la sala donde tantas veces había mirado a Lucía como una intrusa. Y cada rincón le devolvía un eco que no la dejaba respirar. Pudiste haberla matado. Pudiste haber matado a tu propio nieto. Cuando el sol comenzó a filtrarse, Marlene se detuvo frente a la puerta del cuarto de huéspedes. Miró hacia adentro. Lucía estaba recostada, una mano sobre el vientre, respirando lento. Adrián seguía allí, vencido por el cansancio y la culpa. Marlene no reconocía ese escenario. No reconocía a su hijo. No reconocía a la mujer que había querido expulsar bajo una tormenta. Y menos aún, se reconocía a sí misma. Más tarde, el doctor Herrera regresó para una revisión temprana. Su presencia llenó la habitación con una calma autoritaria. Examinó a Lucía con precisión, tomó su presión, palpó el abdomen, escuchó los latidos del bebé. Está estable, anunció, pero no fuera de peligro. El cuerpo de Lucía todavía está reaccionando al estrés de los últimos días. Cualquier sobresalto podría desencadenar otra crisis igual o peor. Marlene bajó la cabeza. Haré lo que sea necesario, dijo, sin levantar la vista. El doctor la miró fijamente. Debe hacerlo, señora. No por obligación, sino por humanidad. Marlene apretó los labios, pero no discutió. No tenía fuerzas para hacerlo. Al mediodía, Adrián salió a comprar los medicamentos y una comida especial que el médico había recomendado.
La casa quedó en un silencio extraño. Lucía intentó dormir un poco, agotada. Cuando volvió a abrir los ojos, vio a Marlene en la puerta, sosteniendo una bandeja con ambas manos. Traje algo ligero para ti, dijo Marlene, entrando despacio. Sobre la bandeja había un vaso de agua tibia, una tostada y un té suave. Nada elaborado, nada sofisticado, pero preparado por ella. Eso era lo que importaba. Lucía se incorporó levemente. Instintivamente, su cuerpo se tensó. Era imposible olvidar semanas, meses, de desprecio. El miedo no desaparece con una bandeja de desayuno. Marlene lo notó. Y por primera vez, no se ofendió. Puedes no comerlo si quieres, dijo. No voy a insistir. Lucía miró el agua, luego el té. No sabía qué sentir. Gracias, susurró. Marlene cerró los ojos al oír esa palabra. Gracias. La misma mujer a quien había maltratado. Estaba agradeciendo. Eso quebró algo. Dentro de ella. El doctor dijo que era importante que comieras un poco, añadió Marlene con voz baja. No quiero que vuelvas a sentirte mal. Lucía asintió. Tomó el vaso con ambas manos para evitar que notaran su temblor. La tensión entre ambas no desapareció, pero cambió. Se volvió más humana. A la tarde, el doctor Herrera regresó con nuevas instrucciones para Adrián, llamándolo para hablar en la sala. Marlene quedó sola con Lucía otra vez. El silencio se volvió espeso, pesado, doloroso. Lucía, dijo Marlene al fin, con la voz apenas audible, sé que no tienes razones para confiar en mí. Sé lo que hice. Y sé que pude haber destruido tu vida. Y la de mi nieto. Lucía tardó en responder. Sus ojos estaban cansados, pero atentos. No había odio. Había heridas. ¿Por qué me trataba así?, preguntó ella, con honestidad cruda. Marlene apretó los dedos contra la falda de su vestido. Respiró hondo, como si estuviera a punto de enfrentarse a un fantasma. Porque sus labios temblaron, porque tu embarazo me recordó al mío. Lucía frunció el ceño. Marlene continuó con esfuerzo. Antes de Adrián, tuve una hija. La perdí, antes de nacer. Y me culparon. Me dijeron que yo no servía para ser madre. Y yo, me lo creí. Lucía sintió un nudo en la garganta. No sabía. No lo conté, dijo Marlene, bajando la mirada. Era mi vergüenza. Mi herida. Y cuando tú llegaste aquí, embarazada, ilusionada, radiante, me aterrorizó. Pensé que si te pasaba algo, sería como perder a mi hija otra vez. Lucía cerró los ojos. Por primera vez conseguía ver a Marlene Nao como monstruo. Lucía cerró los ojos. Por primera vez pudo ver a Marlene no como un verdugo, sino como una mujer herida, cargando cicatrices antiguas que nunca había permitido que nadie tocara. Pero eso no justifica nada, añadió Marlene, con una firmeza triste que parecía quebrarse en cada palabra. Te hice daño. Mucho daño. Y, lo siento. Lucía respiró lento, dejando que aquellas palabras encontraran su lugar dentro de ella. No las aceptaba del todo, pero las escuchaba. Eso ya era un comienzo. Gracias por decirlo, susurró. Marlene levantó la mirada, sorprendida por la respuesta. Por un instante, su rostro perdió toda dureza. Parecía más pequeña, más humana, casi vulnerable. Esa noche, antes de retirarse, el doctor Herrera dio sus últimas instrucciones con un tono firme y protector. Lucía debe descansar. Nada de estrés. Nada de discusiones. Y tú, Adrián, vigila cualquier signo de dolor o tensión. La casa tiene que mantenerse en absoluta calma. Adrián asintió, con los ojos cansados pero aliviados. Lucía dejó escapar un suspiro profundo, como si soltara un peso que había estado oprimiéndola durante días. Si seguimos así, añadió el médico, el bebé tendrá una excelente oportunidad. Y ustedes también. Adrián esbozó una sonrisa, tenue pero real. Lucía apretó su mano. Pero Marlene sintió una presión extraña en el pecho. La idea de esperanza la inquietaba casi tanto como el miedo. Porque sabía, con una claridad que dolía, que la verdadera prueba aún no había comenzado. No era solo salvar al bebé. Era enfrentar algo mucho más profundo. Convivir con la verdad que había intentado enterrar durante años. La mañana siguiente comenzó con una calma engañosa. La luz entraba tenue por las cortinas,
como si el día tuviera miedo de tocar demasiado fuerte aquella casa llena de grietas invisibles. Lucía despertó lentamente, con la cabeza pesada, pero notando que la respiración ya no le dolía tanto. Adrián estaba ahí, sentado a su lado, sosteniendo su mano. Parecía no haber dormido más de una hora. «Buenos días», murmuró ella. Él acercó su frente a la de ella. «¿Cómo te sientes?» «Mejor, creo». En ese momento, se escucharon pasos suaves en el pasillo. Marlene apareció en la puerta, con el cabello recogido de cualquier manera y los ojos ojerosos. Llevaba una pequeña bandeja con una taza de té y un plato de pan tostado. «Buenos días», dijo, casi en un susurro. Lucía tensó los dedos alrededor de la mano de Adrián. Era instintivo. Marlene lo notó. Y se detuvo antes de entrar. «Puedo dejarlo aquí. No voy a molestar», murmuró. Adrián tragó saliva. Lucía respiró hondo. «Está bien», dijo ella. «Gracias». Marlene avanzó despacio, dejó la bandeja sobre la mesa y retrocedió como si temiera romper algo. Sus ojos se detuvieron un segundo en la barriga de Lucía. Allí había miedo, pero también, por primera vez, preocupación sincera. El doctor Herrera llegó poco después. Revisó a Lucía con calma, escuchó el ritmo del bebé, palpó el abdomen. Marlene se quedó cerca de la puerta, torciendo las manos con ansiedad. «El bebé está respondiendo bien», dijo el médico. «Pero la tensión interna sigue alta. Necesitamos días de absoluta tranquilidad». Adrián asintió. Lucía exhaló aliviada. Pero Marlene cerró los ojos un instante, como si aquello le golpeara por dentro. La idea de que la vida de ese bebé dependiera ahora de la calma que ella misma debía mantener, la paralizaba. Al mediodía, Adrián salió un momento para ducharse y cambiarse de ropa. Lucía, aún débil, intentó acomodarse sola en la cama, pero su cuerpo no respondió. Un leve mareo la obligó a recostarse de nuevo. «¿Lucía?» La voz de Marlene llegó desde la puerta. Lucía giró el rostro. «Estoy bien, solo un poco mareada». «No deberías moverte tanto», respondió Marlene, dando un paso hacia adentro. El doctor dijo. Se detuvo, tragando saliva. No sabía cómo completar la frase sin sonar dominante, sin repetir patrones. «¿Puedo ayudarte a acomodarte?», preguntó al fin, temblando ligeramente. Lucía dudó. Dudó mucho. Pero el dolor leve en la cadera la obligó a asentir. «Sí, gracias». Marlene se acercó despacio, con una delicadeza que nadie habría creído posible verla ejercer. Colocó una almohada detrás de la espalda de Lucía, ajustó la manta, y luego retiró las manos como si hubieran tocado fuego. «¿Así está mejor?», preguntó. Lucía asintió. Por un instante, sus miradas se cruzaron. La de Lucía llena de cautela. La de Marlene llena de cul. Por la tarde, el médico llamó a Adrián para explicarle detalles importantes sobre la medicación. Marlene quedó, otra vez, sola con Lucía. Pero esta vez no huyó del silencio. «Lucía», dijo ella en voz baja. «Sé que aún no puedes creer en mí. Lo entiendo. Pero, quiero decirte algo». Lucía inspiró con cuidado. «La escucho». Marlene respiró profundo, como quien se prepara para enfrentar algo que evitó durante años. «Yo sé que causé daño. Sé que lo que te hice fue cruel. Pero no fue por quien eres tú. Fue por quien fui yo. Y por quien temo volver a ser». Lucía la miró, sin comprender del todo. Marlene continuó. «Cuando perdí a mi hija, nadie me sostuvo. Nadie me abrazó. Nadie me dijo que el dolor era normal. Solo escuché. Fue tu culpa». La voz de Marlene se quebró. Pero ella siguió. «Desde ese día, me convertí en piedra. Pensé que si no mostraba sentimientos, no me rompería otra vez. Pensé que si controlaba todo, nada volvería a escaparse de mis manos». Lucía sintió un nudo en la garganta. No era perdón. Era algo más primario. Entender. «Pero lo que hice», agregó Marlene, «fue repetir con ustedes lo que me hicieron a mí». Lucía apretó la sábana. «¿Y ahora?», preguntó, sincera. «¿Qué quiere hacer ahora?». Marlene respiró hondo. «Quiero cambiar. Quiero reparar. No sé si puedo, pero quiero intentarlo. Por ti. Por Adrián. Por mi nieto». Lucía tragó saliva, sintiendo que algo en su pecho se aflojaba apenas. «Cambiar lleva tiempo», respondió ella. «Y duele». Marlene bajó la cabeza. «Sí,
Lo sé. Esa noche, mientras Adrián acomodaba a Lucía y el doctor Herrera revisaba la presión por última vez, Marlene observaba desde la puerta. Había algo distinto en su postura. No era altivez. Tampoco rendición. Era humildad. Un terreno que ella nunca había pisado. Bien, dijo el médico. Si seguimos así, Lucía tendrá una recuperación lenta pero segura. El bebé está resistiendo. Lucía sonrió débilmente. Adrián la besó en la frente, aliviado. Marlene cerró los ojos. Su corazón latía fuerte, desigual. Porque ahora que Lucía y el bebé comenzaban a estabilizarse, Marlene tendría que enfrentar algo que no se resolvía con medicinas. Pedir perdón a su hijo. Y ese sería el paso más doloroso de todos. La noche cayó pesada, como si el cielo estuviera conteniendo la respiración igual que todos en aquella casa. Adrián finalmente logró dormir en una manta en el suelo, al lado de la cama de Lucía. Ella descansaba con la ayuda de los medicamentos, respirando más tranquila. Pero Marlene seguía despierta, sentada en la cocina, con las manos entrelazadas y los ojos perdidos en una taza de té que ya se había enfriado. Sabía que tenía que hacer. Sabía que ya no podía esconderse. Pero cada vez que imaginaba las palabras, su pecho se cerraba como si alguien lo apretara desde adentro. Era más fácil pedir perdón a Lucía que a su propio hijo. Porque con Lucía, el daño era reciente. Con Adrián, el daño venía de años. De silencios. De exigencias. De culpas. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse, Marlene se levantó con decisión. Caminó por el pasillo con pasos que parecían pesar una tonelada. Se detuvo frente al cuarto de Lucía. Adrián estaba despierto, acomodando las mantas. ¿Dormiste algo?, preguntó él, sin mirarla. Casi nada, respondió Marlene. Hubo un silencio tenso. Adrián no la invitó a entrar. No volvió el rostro hacia ella. Era un muro, pero un muro construido de dolor. Marlene respiró hondo. Adrián, necesito hablar contigo. Él siguió doblando las mantas, como si no hubiera escuchado. Pero sus manos temblaron. Sé que no quieres escucharme, continuó ella, con la voz frágil, pero, no puedo seguir así. Necesito decirte la verdad. Adrián finalmente la miró. Sus ojos estaban rojos, cansados, rotos. ¿Verdad? ¿Ahora te acuerdas de la verdad?, preguntó, sin gritar, pero con una dureza que la atravesó como un cuchillo. Marlene tragó saliva. Sí. Adrián se acercó un paso. Mi esposa casi pierde a nuestro hijo por tu culpa, dijo él, con la voz quebrada. ¿Y ahora vienes a hablarme de verdad? Marlene cerró los ojos. Las lágrimas resbalaron, silenciosas. Lo sé, murmuró. Y me va a perseguir toda la vida. Adrián respiró hondo, el pecho subiendo y bajando con fuerza. ¿Qué quieres, mamá? Ella levantó la mirada. Y en sus ojos había una vulnerabilidad que Adrián jamás había visto. Quiero pedirte perdón. Adrián frunció el ceño, como si no entendiera. Perdón, repitió él. ¿Por qué exactamente? Marlene apretó las manos, luchando para no desmoronarse. Por todo. Por cómo te crié. Por cómo te hice sentir que siempre me debías algo. Por hacerte cargar culpas que no te pertenecían. Por no dejarte respirar. Por no haber sido una madre que supiera amar sin condiciones. Adrián no respondió. Se quedó inmóvil. Pero los ojos de él se llenaron de lágrimas. Marlene dio un paso más. Y por lo que pasó ayer, su voz se quebró. Por casi arrebatarte lo que tú más amas. Adrián apretó los dientes, intentando controlar el temblor en su mandíbula. Siempre quise que estuvieras orgullosa de mí, dijo él. Pero nunca, nunca fue suficiente. Marlene sintió como si el aire desapareciera de los pulmones. Yo, no sabía cómo ser diferente, susurró. Me enseñaron que amar era controlar. Y yo, lo repetí. Adrián bajó la cabeza. No tienes idea de lo que Lucía sufrió aquí, sin que yo lo viera. Lo sé, respondió Marlene. Y no puedo borrar nada. Pero quiero cambiar. Por ustedes. Por mi nieto. Adrián levantó el rostro. Esta vez, no había ira. Había dolor. Y duda. Cambiar, no es decirlo, respondió él. Es demostrarlo. Marlene asintió, limpiándose las lágrimas. Lo haré. Lo prometo. Cuando Lucía despertó, encontró a Adrián sentado al borde de la cama, con los ojos vidriosos.
Ella le tocó la mano. ¿Todo bien? Adrián tardó en responder. Mi mamá me pidió perdón. Lucía abrió los ojos, sorprendida. ¿De verdad? Sí, él suspiró, pero no sé qué sentir. Lucía entrelazó sus dedos con los de él. Lo que sientes es normal. Cuando alguien te hiere por años, y de pronto quiere cambiar, uno no sabe dónde poner esa emoción. Adrián la miró. ¿Y tú? ¿Puedes perdonarla? Lucía respiró hondo. No tan rápido, dijo. Pero estoy dispuesta a verla intentar. Adrián apoyó la frente en la de ella. No mereces todo lo que has pasado, susurró. Lucía sonrió débilmente. No importa lo que merezco, importa lo que hago con lo que tengo ahora. Esa tarde, el doctor Herrera volvió para un nuevo control. Encontró a Marlene en la cocina, preparando un caldo suave siguiendo una receta que había buscado en internet la noche anterior. ¿Cómo están?, preguntó el médico. Lucía mejoró, un poco, respondió Marlene. Las contracciones se han detenido. El doctor asintió. Eso es bueno. Pero no podemos bajar la guardia. El útero sigue sensible. Marlene respiró hondo. Doctor, ¿cree que yo puedo ayudar en algo? Él la observó con atención. Sí. Usted puede hacer más que cualquier medicamento. Puede darle tranquilidad. Marlene bajó la mirada. Eso nunca fue mi fuerte. El doctor sonrió con amargura. Nunca es tarde para aprender. Esa noche, cuando Adrián salió al jardín a tomar un poco de aire, Marlene entró al cuarto para ver cómo estaba Lucía. Ella estaba despierta, acariciando su vientre con movimientos lentos. ¿Puedo pasar?, preguntó Marlene. Lucía levantó la vista. Sí. Marlene se acercó lentamente. Quería darte esto, dijo, extendiendo un pequeño rosario de madera. Era de mi hija. Nunca lo había entregado a nadie. Lucía se quedó inmóvil. Es demasiado, susurró. No, respondió Marlene, con voz suave. Es lo mínimo que puedo darte. Lucía tomó el rosario con manos temblorosas. Gracias, dijo, sincera. De verdad. Marlene respiró hondo. Y por un instante, ambas mujeres, que se habían lastimado tanto, desde lugares distintos, se quedaron en silencio. No como enemigas. No como rivales. Sino como dos personas heridas, intentando reconstruirse. Pero esa calma era apenas una tregua. La vida tenía preparada una prueba más dura. Una que pondría a Lucía en un riesgo inesperado. Y que obligaría a Marlene y Adrián a enfrentarse a sus mayores temores. Porque a veces, lo que más duele, es aquello que llega cuando todo parece mejorar. La calma duró menos de un día. Era casi medianoche cuando Lucía despertó sobresaltada por una punzada aguda en el vientre. No era un dolor como los anteriores. Era más profundo, más seco, como si algo dentro de ella se contrajera de golpe. Intentó cambiar de posición, pero el dolor regresó con más fuerza, obligándola a llevar una mano al abdomen. Adrián, susurró, con la voz frágil. Él despertó de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Te duele? Lucía cerró los ojos un segundo para no llorar. Sí, pero es distinto. Adrián se levantó de un salto y corrió a encender la luz. Su rostro se llenó de angustia al verla pálida, con los labios tensos. Voy a llamar al doctor. Antes de que pudiera agarrar el celular, Marlene apareció en el marco de la puerta. Había estado despierta, incapaz de dormir desde que entregara el rosario. ¿Qué ocurre?, preguntó, acercándose. ¿Le duele?, respondió Adrián. No sé si es normal. Marlene miró el rostro de Lucía, torcido por el malestar. Algo en los ojos de la joven la sacudió, ese miedo silencioso, idéntico al que ella misma sintió décadas atrás, cuando perdió a su hija. Voy a buscar agua, dijo, pero Lucía negó con la cabeza, respirando entrecortado. No, no puedo moverme. Un nuevo espasmo la dobló hacia adelante. Adrián agarró el teléfono. Marlene se quedó paralizada. El pasado, el miedo, la pérdida, todo volvió como una ola. El doctor Herrera llegó en menos de 20 minutos. Entró directo al cuarto, sin saludar, sin quitarse el abrigo. Colocó la mano sobre el vientre de Lucía, y su expresión cambió al instante. Lucía, ¿sientes que el dolor viene y va? Sí, respondió ella, respirando con dificultad. ¿Cada cuánto? No sé, cada 2 minutos, tal vez menos. El médico intercambió una mirada grave con Adrián. Son contracciones.
Adrián palideció. Pero... ¿Otra vez? Pero estaba estable. Sí, dijo el doctor, pero algunos cuadros como el de ella pueden evolucionar sin aviso. Necesito actuar rápido. Lucía apretó los dientes cuando un nuevo dolor la cruzó. Marlene llevó una mano a la boca, horrorizada. ¿Va a perder al bebé?, preguntó, la voz quebrada. El doctor negó con firmeza. No si intervenimos a tiempo. Necesito que todos mantengan la calma. Lucía, respira conmigo. Ella intentó seguir su ritmo, pero las lágrimas corrieron por sus sienes. Tengo miedo, susurró. Marlene sintió un pinchazo en el pecho. Era la misma frase que ella jamás pudo pronunciar cuando estaba embarazada. Mi niña, dijo, acercándose, respira, estamos aquí contigo, no te voy a dejar sola. Lucía la miró, confundida, pero dejó que la mano de Marlene sostuviera la suya mientras el doctor preparaba la medicación. Adrián iba de un lado a otro, nervioso, buscando una manta, agua, algo útil. Marlene lo detuvo con una voz suave pero firme. Adrián, mírame. Él la miró, temblando. No es tu culpa, dijo Marlene. Ni de ella. Estas cosas, a veces pasan. A Adrián se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero tengo miedo. Marlene puso una mano en su mejilla. Yo también. Y por eso vamos a enfrentarlo juntos. Palabras que jamás había dicho. Palabras que Adrián necesitó escuchar toda su vida. El médico aplicó un medicamento para frenar las contracciones. Lucía apretó el puño cuando la aguja entró, y Marlene sostuvo su mano con fuerza. Lucía, mírame, dijo el doctor. Necesito que respires despacio. El bebé está luchando. Pero necesita que tú estés calmada. Lucía sollozó. No puedo, duele. Sí puedes, dijo Marlene sin pensarlo. Yo sé que puedes, porque yo no pude, y te juro que no voy a permitir que tú pases por lo mismo. Lucía la observó entre lágrimas. La voz de Marlene temblaba. Pero era real. Pasaron 20 minutos eternos hasta que el medicamento empezó a surtir efecto. Las contracciones disminuyeron. El dolor se volvió menos agudo. Lucía respiró hondo, exhausta, con los ojos cerrados. Adrián cayó de rodillas junto a la cama, abrazando su mano. Gracias a Dios, susurró. Marlene apoyó una mano en el hombro de su hijo. Y él no la apartó. ¿Doctor?, preguntó Marlene, con voz débil. ¿Está fuera de peligro? El doctor respiró hondo antes de responder. Por ahora, sí. Pero, necesito decir algo. Los tres lo miraron. Lucía aún con la respiración irregular. Adrián con el corazón acelerado. Marlene con los labios temblando. Lucía no puede quedarse más tiempo en esta condición. Si vuelve a haber otro episodio como este, hizo una pausa dolorosa, será muy difícil detenerlo. Ella necesita reposo absoluto. Y, tranquilidad emocional total. Adrián asintió. Estamos haciendo lo posible. Lo sé, respondió el doctor. Pero debo ser claro. Lucía no solo está luchando contra un embarazo de riesgo. Está luchando contra meses de estrés acumulado. Estrés que su cuerpo recuerda. Estrés que no desaparece en 2 días. El doctor miró a Marlene. Directo. Sin rodeos. Ella necesita sentirse segura. Y para eso, ustedes dos tienen que trabajar juntos. O este bebé no llegará a término. Marlene bajó la cabeza, como si le hubieran quitado el aire. Lucía la observó. Por primera vez, sin miedo. Con duda, sí. Con heridas. Pero sin terror. Después de que el doctor se retiró, Adrián acompañó a Lucía hasta que ella se quedó dormida de puro agotamiento. Marlene permaneció de pie a los pies de la cama, como quien vela una oración. Cuando Adrián salió del cuarto unos minutos, Marlene se acercó a la cama y susurró. Perdóname por no saber protegerte antes. Pero te prometo que voy a aprender ahora. Acarició suavemente la manta sobre el vientre de Lucía. No voy a perder a este bebé. No otra vez. No como la primera. Cuando levantó la vista, encontró a Adrián observándola desde la puerta. No había ira. No había desprecio. Solo cansancio. E incertidumbre. Y algo parecido a esperanza. Mamá, dijo él, en voz baja, gracias por quedarte. Marlene sintió que el corazón se le apretaba. No pienso irme a ninguna parte. Pero mientras la madrugada avanzaba, Lucía empezó a moverse inquieta entre sueños, respirando entrecortado. Marlene se acercó de inmediato. Lucía,
¿Te duele? Lucía abrió los ojos apenas, confundida, vulnerable. No, susurró, es solo, miedo. Tengo miedo de que algo malo pase otra vez. Marlene le tomó la mano. Esta vez no está sola. Lucía parpadeó. Y por primera vez, no apartó la mano. Pero al otro lado de la pared. El doctor Herrera hacía unas llamadas desde su coche. Porque había notado algo durante el examen. Algo que no se atrevió a decirles aún. Algo que podría cambiarlo todo. La verdadera prueba estaba apenas comenzando. La mañana amaneció gris, con un silencio espeso que parecía presagiar algo. Lucía despertó con el cuerpo adolorido, como si hubiera corrido una maratón durante la noche. Adrián seguía a su lado, medio dormido, pero atento al menor movimiento de ella. Marlene observaba desde la puerta, con una mezcla de miedo y determinación que no lograba disimular. ¿Cómo te sientes?, preguntó Adrián, acariciándole la mano. Cansada, pero mejor, respondió Lucía, aunque su voz seguía temblando. Marlene dio un paso dentro del cuarto. Preparé un té para las náuseas, si quieres, dijo, con timidez inusual. Lucía asintió suavemente. Marlene dejó la taza en la mesa de noche y se retiró unos pasos, sin querer invadir. El doctor Herrera llegó minutos después, con expresión seria y el maletín apretado en la mano. No saludó como de costumbre, fue directo hacia Lucía, revisando su abdomen y escuchando los latidos del bebé. Su rostro se tensó apenas, pero no dijo nada al inicio. Adrián, inquieto, preguntó: «Doctor, ¿está todo bien?». El doctor respiró hondo. «El bebé está estable», respondió, «pero quiero ser muy claro, el cuerpo de Lucía sigue extremadamente sensible. No podemos permitir otra noche como la de ayer». Lucía bajó la mirada. Adrián le apretó la mano. Pero había algo más. El doctor los observó con una tensión extraña, como si guardara un secreto que pesaba demasiado. «Necesito conversar con los tres», dijo al fin. «Juntos». Marlene sintió que el estómago se le encogía. Se acercó, y los cuatro quedaron frente a frente en aquel cuarto pequeño, cargado de emociones sin resolver. El doctor tomó asiento junto a la cama. «Anoche, durante el examen, noté algo que me preocupó», comenzó. «No lo mencioné en el momento para no empeorar. La crisis». Lucía tragó saliva. Adrián se inclinó hacia adelante. «¿Qué vio, doctor?», preguntó él. El médico se frotó el puente de la nariz, pensativo. Lucía está reteniendo demasiado estrés. Su cuerpo se defiende, pero está agotado. Y en embarazos de riesgo, miró a Lucía, el estrés emocional puede llevar a complicaciones graves, incluso si físicamente ella parece estable. Lucía sintió un escalofrío. «¿Qué? ¿Complicaciones?». «Desde un parto prematuro hasta hipertensión severa», respondió él. «No quiero asustarte, pero necesito que entiendas que lo emocional ahora pesa tanto como lo físico». Adrián miró a su esposa con dolor. Marlene se cubrió la boca con la mano. El doctor continuó. «Por eso, tomé una decisión. No puedo obligarlos, pero debo recomendarlo como profesional». Todos contuvieron el aire. «Lucía necesita cambiar de ambiente», dijo el doctor, despacio. «Necesita un lugar donde su cuerpo no asocie cada esquina con miedo». Un silencio cruel cayó sobre la habitación. Lucía bajó la mirada, mordiendo el labio. Adrián palideció. Marlene sintió que el mundo se le derrumbaba. «¿Está diciendo que Lucía debe irse de esta casa?», susurró ella, con la voz quebrada. El doctor la miró con firmeza y compasión al mismo tiempo. «Estoy diciendo que Lucía necesita paz. Y esta casa no es un espacio neutral para ella. Su cuerpo reaccionará a los recuerdos, incluso si ustedes cambian». Marlene tembló. Yo estoy intentando», dijo, con lágrimas subiendo rápido, «estoy haciendo todo lo que puedo». «Lo sé», respondió el doctor. «He visto su esfuerzo. Y créame, eso tiene valor. Pero hay heridas que no se curan en una semana. Ni en un mes. El inconsciente no entiende de buenas intenciones. Solo recuerda el miedo». Lucía abrazó el vientre con ambas manos, protegiendo a su bebé de una verdad dolorosa. «¿Y a dónde iría?», preguntó Adrián, con la voz temblando. «Si tienen algún familiar con un ambiente tranquilo», sugirió el doctor. «O incluso un pequeño apartamento que puedan alquilar por unos meses. Lo importante es que el entorno no represente amenaza para Lucía, ni para su bebé». Marlene sintió el golpe como un latigazo. Porque entendió, por fin,
la magnitud de lo que había causado. Lucía no estaba sola. Estaba asustada del lugar, del ambiente, de la historia, de ella. Adrián respiró hondo, intentando pensar. Podemos ir al apartamento de mi prima, dijo. Está vacío desde hace meses. Es pequeño, pero... Lucía levantó los ojos hacia él. Había alivio, pero también culpa. Marlene dio un paso atrás, con el corazón en pedazos. Yo les causé esto, dijo, apenas audible. Les quité su hogar. Lucía sintió una punzada en el pecho. No de rabia, de tristeza. Señora, comenzó ella. Pero Marlene levantó una mano. Déjame hablar, pidió, con un hilo de voz. He sido dura, injusta, cruel. Y ahora, tú tienes miedo de esta casa por mi culpa. Por lo que te hice sentir. Por lo que te obligué a soportar. Las lágrimas le corrían sin control. No me importa lo que digan de mí. No me importa quedar sola. Solo, por favor, no permitas que lo que yo hice afecte a tu hijo. Lucía apretó los labios. Marlene estaba destruida frente a ella. Una mujer que había sido un muro de piedra, ahora era casi una niña implorando perdón. Adrián tragó saliva. Mamá, susurró, quebrado, esto no es solo culpa tuya. Yo también fallé. Yo te permití controlarme, y permití que Lucía se quedara desprotegida. Marlene negó con la cabeza. No. Yo fui la adulta. Yo era quien debía cuidar. Y fracasé. Lucía sintió los ojos llenarse. No quería que todo terminara en odio. Pero también sabía que el doctor tenía razón. Allí, su cuerpo no sanaría. Yo, no quiero que se culpe, dijo Lucía, con voz temblorosa. Pero, sí creo que necesito irme. No por usted, por mí. Marlene asintió lentamente. Dolida. Derrotada. Pero entendiendo. El doctor respiró hondo. La decisión es de ustedes. Pero Lucía debe estar en un lugar seguro hoy mismo. Adrián apretó la mano de su esposa. La llevaré, dijo, sin dudar. Y me quedaré con ella. Marlene sintió un vacío brutal en el pecho. Su hijo, su único hijo, también se iría. Adrián, susurró, deseando detenerlo, pero sin tener derecho. Yo, no quería perderte. Él la miró con tristeza profunda. Mamá, no te estoy dejando. Pero tengo que elegir a Lucía. Y a mi hijo. Marlene cerró los ojos. 2 lágrimas gruesas cayeron. Mientras Adrián comenzó a empacar lo esencial, Marlene se quedó junto a la puerta del cuarto, inmóvil, viendo cómo Lucía intentaba ponerse de pie sin forzar el abdomen. El doctor la ayudó. Despacio, dijo él. No te preocupes. Vamos a superar esto. Lucía respiró hondo, con el rosario entre los dedos. Marlene se acercó lentamente. ¿Puedo? Preguntó ella, extendiendo las manos para ayudarla. Lucía la miró. Hubo un segundo de silencio profundo. Luego, asintió. Marlene sostuvo su brazo con extrema delicadeza, como si temiera romperla. La ayudó a caminar por el pasillo que antes había sido un campo de batalla. Ahora, era un lugar de despedida. Cuando llegaron a la puerta principal, Lucía se detuvo de repente. Un dolor suave cruzó su vientre. Marlene la sostuvo más fuerte. ¿Estás bien? Lucía asintió. Sí, es solo que, duele irme así. Marlene abrió la boca para responder, pero no salió nada. Solo lágrimas. Perdóname, susurró ella, temblando. No supe cuidarte aquí, pero, te prometo que voy a cambiar. Y si algún día, quieres volver, quiero que esta casa sea un lugar seguro para ti. Lucía tragó saliva, con los ojos vidriosos. Quizá, algún día. Marlene bajó la cabeza, llorando. Gracias, por no odiarme. Lucía respiró hondo. Odiarla no me ayuda. Pero sanar, sí. Marlene sintió el pecho quebrarse. Cuida a mi nieto, susurró. Por favor. Lucía la miró con ternura inesperada. Lo haré. Marlene se apartó un paso, dejando espacio para que Adrián y Lucía salieran. El doctor los acompañó hasta el coche, asegurándose de que Lucía estuviera cómoda. Marlene quedó en la puerta, sola, con el eco de su pasado, y la esperanza tímida de un futuro que tendría que reconstruir desde cero. Pero mientras el coche se alejaba bajo el cielo gris, Lucía sintió un pinchazo en el vientre. Uno distinto, uno que le heló la sangre. Adrián la miró.
¿Qué pasó? Lucía abrió los ojos muy lentamente. No sé, pero creo que algo no está bien. Y una sombra de preocupación cruzó la mirada del doctor Herrera en el asiento de atrás. Porque él sabía que, aunque habían salido de la casa, los riesgos no habían terminado. El capítulo más duro aún estaba por venir. El trayecto hacia el pequeño apartamento de la prima de Adrián transcurrió bajo un cielo denso, cargado de nubes oscuras que parecían presagiar otra tormenta. Lucía intentaba mantener la respiración estable, pero cada cierto tiempo una punzada suave la obligaba a llevarse una mano al vientre. No era un dolor como los anteriores, era distinto, más bajo, más profundo, como una presión que avanzaba despacio desde dentro. El doctor Herrera, sentado en el asiento trasero, no quitaba los ojos de ella. ¿La intensidad aumenta o disminuye?, preguntó con calma. No sé, Lucía respiró hondo. No es como anoche. Pero no me gusta. Adrián aceleró un poco más, con las manos tensas en el volante. Ya casi llegamos, mi amor. Aguanta un poco. Lucía asintió, apoyando la cabeza en la ventana empañada. Afuera, las calles pasaban como sombras borrosas. Era extraño sentir que se alejaba de la casa que había sido tan cruel con ella, pero a la vez, sentía que dejaba atrás un peso enorme. Y sin embargo, algo dentro de su cuerpo no estaba bien. El apartamento era pequeño, de paredes claras y olor a encierro por falta de uso, pero limpio. Adrián abrió las ventanas para dejar entrar aire fresco mientras el doctor ayudaba a Lucía a sentarse en el sofá. Respira despacio, dijo el doctor Herrera. Voy a tomar tu presión otra vez. Lucía extendió el brazo. Adrián se agachó frente a ella, sosteniéndole la mano. Estoy aquí. No voy a dejarte sola. Cuando el medidor terminó, el doctor frunció el ceño. La presión subió un poco. Lucía abrió los ojos, preocupada. ¿Eso es malo? No necesariamente, respondió él, pero vamos a monitorearte de cerca. Quiero que te recuestes. Nada de movimientos bruscos. El médico y Adrián la ayudaron a levantarse, guiándola hasta la cama del cuarto pequeño. Allí, Lucía se acomodó con dificultad, respirando entrecortado. Entonces, un nuevo pinchazo la obligó a apretar los dientes. Otra vez, murmuró. El doctor se acercó de inmediato. Descríbelo. Es como una presión fuerte aquí, señaló la parte baja del abdomen. No dura tanto, pero vuelve. El doctor la observó en silencio, luego revisó el vientre con movimientos lentos. Cuando terminó, su mirada se volvió más seria que nunca. Adrián, necesito hablar contigo afuera un momento. Lucía abrió los ojos bruscamente. No. Quiero escuchar. El doctor dudó. No quería inquietarla aún más. Pero Lucía sostuvo su mirada con una determinación frágil pero firme. Diga la verdad, pidió ella. El doctor respiró hondo. Lucía, tu cuerpo está reaccionando al cambio de ambiente. Es normal sentir cierta inestabilidad. Pero, la presión que describes puede indicar que el cuello uterino está cediendo nuevamente. No puedo confirmarlo sin un examen más profundo. Lucía sintió que el mundo se le movía un poco. ¿Voy a perder a mi bebé?, susurró. El doctor se apresuró a negar. No estoy diciendo eso. Solo que debemos actuar con precaución extrema. El reposo aquí ayudará, pero si el dolor aumenta o se hace constante, tendremos que trasladarte al hospital. Adrián apretó la mano de Lucía, como si quisiera sostenerla en el lugar. No vamos a dejar que pase nada malo, dijo él. Te lo prometo. Lucía respiró hondo, luchando para controlar el temblor en su pecho. Mientras ella descansaba, el doctor y Adrián conversaron en la cocina del apartamento, lejos del cuarto. Doctor, comenzó Adrián, por favor, dígame la verdad completa. No puedo tener más sorpresas. El médico lo miró, entendiendo el miedo en sus ojos. Adrián, Lucía está muy vulnerable. Su cuerpo ha soportado demasiado estrés. Y aunque este lugar le dará más seguridad emocional, el daño previo no desaparece de inmediato. Debemos estar listos para la posibilidad de hospitalización. Adrián cerró los ojos con fuerza. Haré lo que sea necesario. Lo sé, respondió el doctor. Pero hay algo más. No se lo dije porque no quería empeorar su ansiedad. Pero la última ecografía mostró un pequeño indicador de alerta. Es posible que Lucía tenga tendencia a un tipo de preeclampsia. Adrián sintió un frío en la espalda. ¿Eso es peligroso? Puede serlo si no se controla,
respondió el doctor. Por eso necesito que estés atento: dolor de cabeza, visión borrosa, hinchazón repentina, presión elevada. Y cualquier dolor persistente en la parte inferior del abdomen. Adrián respiró profundamente, como si el aire se negara a entrar. No puedo perderla, doctor. Ni a ella, ni al bebé. El médico apoyó una mano en su hombro. Vamos a hacer todo lo posible. Pero necesita ser fuerte, por los dos. Mientras eso ocurría, Lucía, desde el cuarto, escuchaba fragmentos de la conversación. No quería, pero su oído captaba murmullos, palabras cortadas, tonos tensos. Preeclampsia. Hospital. Riesgo. Un miedo frío se instaló en su pecho. Aún tenía la mano sobre el rosario de madera. El rosario que Marlene le había entregado. Una pequeña pieza de otra vida, de otra historia. Aunque Lucía había intentado no pensar en Marlene, la verdad era que la extrañaba. No a la mujer cruel, sino a la mujer que había dejado ver su herida la noche anterior. La que había sostenido su mano durante las contracciones. La que había llorado sin vergüenza en la puerta cuando ellos se fueron. Una punzada leve volvió a su abdomen. Lucía cerró los ojos, respirando hondo. Por favor, aguanta un poco más, susurró al bebé. No te vayas. Adrián regresó al cuarto con el rostro tenso. Lucía lo miró de inmediato. ¿Qué dijo el doctor? Adrián se sentó en el borde de la cama, tomó su mano con delicadeza. ¿Qué tenemos que estar atentos? Nada más. Estamos aquí, y eso es lo importante. Lucía lo observó. Sabía que no era toda la verdad. Pero no tenía fuerzas para exigir más. Quiero que llames a Marlene, dijo ella de repente. Adrián parpadeó, sorprendido. ¿A mi mamá? ¿Ahora? Lucía asintió. Sí. No quiero que piense que me fui porque la odio. Y si algo pasa, quiero que sepa que la perdono. Adrián tragó saliva. No va a pasar nada malo, dijo él, pero su voz tembló. Lucía acarició su mano. Por si acaso. Adrián se inclinó y la besó en la frente. Voy a llamarla. Marlene atendió al segundo timbrazo. ¿Adrián? ¿Cómo está Lucía? ¿Cómo está el bebé? ¿Qué pasó? ¿Ella está bien? La voz temblaba, no de culpa esta vez, sino de puro miedo. Mamá, dijo Adrián, respirando hondo. Lucía quiere hablar contigo. Del otro lado, silencio absoluto. ¿Quiere hablar conmigo? La voz de Marlene quebró por completo. Sí. Y pronto. Pero no puede hablar mucho. Está cansada. Voy para allá, dijo Marlene sin pensar. No, interrumpió Adrián. Por ahora no. Pero, mantente cerca del teléfono. Marlene exhaló un sollozo. Estoy aquí. No voy a moverme. Cuando Adrián colgó, regresó al cuarto. Lucía lo esperaba con los ojos brillantes, inquietos. ¿Viene? Preguntó ella. No, respondió él. Pero está ahí, esperando. Lucía cerró los ojos. Un pequeño alivio recorrió su pecho. Bien, susurró. Pero antes de que pudiera relajarse, una nueva punzada la obligó a llevarse la mano al abdomen. No era un dolor fuerte, pero era insistente. Y eso era lo que la asustaba. Adrián corrió hacia ella. ¿Otra vez? Lucía apretó los dientes. Sí, es como presión. El doctor entró rápido. ¿Se intensificó? Lucía asintió. El doctor se inclinó sobre ella, palpando con cuidado. Y entonces, su expresión cambió. No era pánico. No era alarma total. Pero sí una preocupación profunda. Lucía, necesito que me escuches, dijo despacio. Puede que tengamos que ir al hospital. Ella cerró los ojos con fuerza. Adrián apretó su mano. ¿Ya? Susurró Lucía. El doctor asintió. No quiero arriesgar ni un minuto. Lucía tragó saliva. Miró a Adrián. Y luego al rosario entre sus dedos. Entonces, vamos. Mientras Adrián ayudaba a levantarla lentamente, Lucía sintió algo cálido bajar por su pierna. Su corazón se detuvo. Adrián. Él la miró, alarmado. ¿Qué pasa? Lucía bajó la mirada. Sus ojos se abrieron de par en par. Su voz fue un susurro tembloroso. Creo que rompí fuente. El doctor se enderezó de inmediato. Al coche ya. No hay tiempo que perder. Lucía sintió que las piernas le temblaban. Y mientras Adrián y el doctor la sostenían, una sola imagen cruzó su mente.
El rostro lloroso de Marlene, pidiéndole perdón en la puerta de casa. Dios mío, susurró Lucía. Bebé, aguanta. Porque lo que venía ahora no tenía vuelta atrás. La sirena del auto del doctor no sonaba, pero la urgencia se sentía igual que un grito en el aire. Adrián conducía con las manos temblorosas en el volante, el corazón golpeándole el pecho. El doctor Herrera estaba en el asiento trasero con Lucía, sosteniéndola para que no se moviera demasiado. Lucía respiraba entrecortado, con lágrimas silenciosas corriendo por sus sienes. Respira conmigo, Lucía, decía el doctor. Inhala, exhala, tranquila. Tu bebé todavía está contigo. No vamos a dejar que se vaya. Ella lo intentaba, pero el miedo era una ola constante. Adrián, susurró ella, sí, si pasa algo, dile a Marlene que yo la perdono. Adrián negó de inmediato, endureciendo el rostro. No digas eso, mi amor. No va a pasar nada. Vamos a llegar a tiempo. Solo mírame, mírame. Lucía tomó su mano. Estaba helada. El hospital estaba a 10 minutos, pero cada semáforo se convertía en una eternidad. Cuando finalmente llegaron, 2 enfermeras salieron corriendo con una camilla. El doctor saltó del auto sin esperar. Rompió fuente, informó. Contracciones irregulares. Hay riesgo de parto prematuro. Sala de emergencia, ahora. Lucía fue recostada. Adrián corrió junto a ella, pero una enfermera lo detuvo. Un momento, señor. Necesitamos ingresarla primero. Es mi esposa, gritó él, desesperado. No puedo dejarla. Lucía levantó una mano, débil. Amor, está bien. Estoy aquí. Adrián la besó en la frente antes de que la puerta se cerrara. Quedó en el pasillo con el doctor, respirando como si le faltara aire. ¿Doctor? Susurró. ¿Ella va a estar bien? El doctor Herrera puso una mano firme en su hombro. Voy a hacer todo lo posible. Te prometo que no los dejaré solos. Pero incluso él estaba preocupado. Lucía estaba débil. El bebé venía antes de tiempo. Y el miedo podía jugar en contra. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Marlene estaba sentada en el borde de su cama, con las manos apretadas sobre el rosario que había regalado. No había podido dormir. No había podido comer. Cada minuto sin noticias era un castigo silencioso. Cuando el teléfono sonó, ella lo tomó tan rápido que casi se le cae. ¿Adrián? ¿Qué pasa? Dime que Lucía está bien. La voz de su hijo llegó rota. Mamá, estamos en el hospital. Marlene se quedó sin aire. Voy para allá. Mamá, no hace falta que. Pero ella ya había colgado. No necesitaba permiso. No podía quedarse esperando. Agarró su abrigo y salió corriendo bajo la llovizna fría, con el corazón palpitándole como si fuera a romperse. Adrián estaba sentado con las manos en el rostro cuando la puerta del hospital se abrió y Marlene entró empapada, jadeando. ¿Dónde está? Preguntó con desesperación. ¿Dónde está mi nuera? Adrián levantó el rostro. Las lágrimas lo habían vencido. Adentro, en la sala de emergencia. Marlene se acercó y lo abrazó. Adrián se aferró a ella como cuando era niño y tenía miedo de dormir solo. No puedo perderlos, dijo él, con la voz quebrada. Marlene cerró los ojos, acariciando la cabeza de su hijo. No los vas a perder. Te lo prometo. Esta vez no voy a dejar que nada malo pase. Adrián lloró en silencio contra su hombro. Era la primera vez en su vida que Marlene lo abrazaba de verdad, sin juicio, sin orgullo, sin dureza. Solo con amor. Después de lo que pareció una eternidad, el doctor salió. Su rostro estaba serio, pero no desesperado. Necesitamos preparar una cesárea de emergencia, informó. El bebé no puede esperar más. Pero Lucía está muy asustada. Necesito que alguien esté con ella. Adrián se levantó de un salto. Yo voy. El doctor lo detuvo con la mano. Puedes entrar por unos minutos, pero después tendremos que operar. Adrián asintió. Marlene se quedó atrás, temblando. ¿Puedo verla? Preguntó, con voz casi inaudible. El doctor la miró un instante. Un momento. Pero no la alteres. Su presión está muy alta. Marlene bajó la cabeza. Lo prometo. Cuando Marlene entró a la sala, encontró a Lucía conectada a monitores, respirando rápido, con lágrimas corriendo por las sienes. Lucía la vio. Y por un segundo, sus ojos se llenaron de alivio.
Señora, susurró, tengo miedo. Marlene se acercó despacio. Sus manos temblaban, pero no retrocedió. Mi niña, susurró ella, no está sola. Estoy aquí. Lo siento, por todo lo que te hice sufrir. Pero no voy a irme. No ahora. No cuando más me necesitas. Lucía apretó su mano. Se aferró como si fuera la única cuerda que tenía. ¿Y sí, el bebé? Preguntó, quebrada. Marlene se inclinó, tocando su frente con la suya, como si transmitiera fuerza. Tu bebé va a salir adelante. Y tú también. Lo sé. Porque eres más fuerte que todo el dolor que te hicieron vivir. Incluso el mío. Lucía lloró. Pero no de miedo. De alivio. Gracias, susurró. Marlene cerró los ojos para que ella no viera el desbordamiento. Te prometo, que si Dios me da la oportunidad, voy a ser una abuela de verdad. Lucía apretó su mano con más fuerza. Adrián entró. Los ojos de Lucía brillaron cuando lo vio. Mi amor, dijo él, besando su frente, estoy contigo. Todo va a salir bien. Marlene retrocedió un paso, dándoles espacio. El doctor volvió. Es hora. Adrián tomó la mano de Lucía. Marlene tomó la otra. Y así, los tres entraron en la sala de cirugía. El tiempo dentro del quirófano se volvió líquido. El doctor daba indicaciones. Las enfermeras se movían. Adrián repetía una y otra vez, respira, amor. Respira. Marlene rezaba en silencio con el rosario en la mano. Y entonces, un llanto pequeño, dulce, vivo. El doctor levantó al bebé entre sus brazos. Es un niño, anunció, sonriendo por primera vez en horas. Adrián rompió a llorar. Lucía tapó su rostro con las manos. Marlene cayó de rodillas, ahogada en emoción. El bebé lloraba fuerte, sano, vivo, hermoso. Lucía lo recibió en brazos. Su cuerpo entero vibró con un amor que no sabía que podía soportar. Mi bebé, susurró, gracias por quedarte conmigo. Adrián la abrazó con el rostro empapado. Marlene los miraba, con lágrimas que corrían sin pedir permiso. Gracias, susurró ella al aire, gracias por esta segunda oportunidad. Los días siguientes en el hospital fueron de lenta recuperación. Lucía mejoró. El bebé, aunque pequeño, estaba fuerte. Adrián se convirtió en un padre completamente dedicado. Y Marlene no se movió del hospital ni una sola noche. Ella sostenía al bebé para que Lucía descansara. Cocinaba caldos. Lavaba ropa. Se disculpaba sin cansarse. Y cumplía cada promesa hecha. Lucía no la perdonó de un día para otro. Pero un puente se construyó. Paso a paso. Respiración a respiración. Hasta que una mañana, Lucía le entregó al bebé envuelto en una manta y dijo, «¿Quiere conocer a su abuela?» Marlene lo tomó con manos temblorosas. El bebé abrió los ojos. Grandes. Negros. Profundos. Y Marlene lloró como una niña, abrazándolo contra el pecho. «Gracias, por dejarme ser parte», susurró. Lucía sonrió. «Gracias por cambiar». Semanas después, la familia ya estaba unida. Más fuerte. Más honesta. Más humana. Lucía había sobrevivido. El bebé había sobrevivido. Y Marlene había sanado un dolor que cargó toda su vida. No por magia. No por casualidad. Sino por amor. Amor verdadero, difícil, imperfecto, pero real. Gracias por escuchar esta historia. Si te emocionó, cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más. Y no olvides suscribirte al canal para más historias profundas como esta. ¿Crees que las personas realmente pueden cambiar cuando aman de verdad? Hasta la próxima, con mucho cariño.